vamos a trabajar con algunos problemas de fracciones. Primero vamos a coger una suma y resta. ¿Cuándo tenemos que aplicar suma y resta de fracciones? Pues por ejemplo cuando tenemos casos de este estilo, ¿no? Un bosque en el que hay pinos, robles y encinas. Si sabemos, por ejemplo, que los pinos ocupan los 3/7 del bosque y los robles 1/3 del bosque, queremos calcular en este caso qué espacio ocupan las encinas. Suele venir muy bien hacer una pequeña representación gráfica de aquellos datos que tenemos. Por ejemplo, los pinos los representamos y dividiríamos, por ejemplo, toda la superficie del bosque en 7 partes para dibujar 3 partes de esas 7, de modo que estarían ocupadas por los pinos. En cuanto a los robles, si ocupan 1/3 del bosque, tendríamos que repartir toda la superficie del bosque en 3 partes, que es lo que indica el denominador, y dibujar una parte o colorear una parte. Esta sería la superficie ocupada por los robles. Está claro que en principio tendríamos que sumar la parte que corresponde a los pinos más la parte que corresponde a los robles para saber entre esos dos tipos de árboles qué superficie ocupan, ¿no? Para después calcular cuánto ocuparán las encinas. Bien, la suma representada de esta manera no es sencilla a simple vista. Entonces conviene poner un número de divisiones que sea la misma en una representación y en la otra. Es decir, los pinos sabemos que ocupan 3/7 partes del bosque y habíamos dividido en 7 partes, habíamos coloreado 3. Pero como quiero comparar esa superficie con la de los robles para poder hacer la suma de esas dos fracciones, entonces voy a coger cada una de las 7 partes en que había dividido el bosque para representar a los pinos, la divido a su vez en 3 trocitos cada una de ellas, de manera que quedan 3 porciones en cada una de estas porciones. En total tenía antes 7 divisiones, si a cada una le hago 3 divisiones, tengo 21 divisiones. 3/7 entonces, que era lo que correspondía a los pinos, si le multiplico el denominador por 3 para hacer 21 divisiones, entonces al numerador también le tengo que multiplicar por 3 para representar la cantidad de superficie que está plantada con pinos. Así es que 3 por 3, 9. Estas dos fracciones 3/7 y 9/21 son equivalentes, corresponden a la misma superficie, solamente que he hecho las divisiones más pequeñas para poder tener divisiones del mismo tamaño que esta superficie en la que he dividido para representar a los robles. Entonces, los robles sabía que representaban 1/3 del bosque y había hecho 3 divisiones, pero ahora a cada una de esas divisiones le vuelvo a dividir en 7 partes, de manera que tenga 7 partes, todas ellas iguales, y 7 por 3 serán 21 partes. Bien, si he dividido entonces en 21 partes, quiere decir que este denominador 3 lo he multiplicado por 7 para obtener 21 partes, pues también a 1 lo tengo que multiplicar por 7. Bien, y ahora ya es cuando puedo sumar las dos fracciones, es decir, 9/21 corresponden a pinos y 7/21 corresponden a robles. Eso me da una superficie de las 21 partes que había dividido, las 9/21 más las 7/21, esto me indica que de las 21 partes, 9 más 7 son 16 las que están plantadas con pinos y robles. Entonces, puedo ver de forma bastante intuitiva aquí cómo de estas 21 partes lo que me queda en blanco sin colorear será lo que corresponda a las encinas, que es lo que me pedía el problema, ¿no? Entonces, las encinas corresponderán a 6 partes de esas 21 que había dividido. Si teníamos 16 partes que estaban ya ocupadas con pinos y robles, lo que queda aquí sin ocupar por pinos y robles es las 6 partes que corresponden a las encinas. Eso matemáticamente, ¿cómo lo haríamos?
Pues bien, lo que tendríamos que hacer sería plantear si había hecho los 16/21 anteriores, como la suma de las dos fracciones. Ahora a una unidad, a 1, le tendría que restar los 16/21 que corresponden a Pinors y Robles. El 1 es equivalente a una fracción en la cual el numerador es igual que el denominador. Me da igual qué valor coger siempre que ponga los mismos valores. Entonces puedo representar ese 1 como 21/21 para poder hacer la resta menos 16/21 y de esa manera pongo el denominador común 21 y en el numerador hago la resta 21 menos 6 que son 5. Y efectivamente aquí veo que me quedan 5 partes de las 21 son las que corresponden a las encinas. Vamos a ver otro tipo de problema. Por ejemplo, tenemos 3 recipientes A, B y C que son iguales los 3 entre sí. Están ocupados por distintas porciones, ¿no? Tienen distinto contenido, A y B, mientras que C está vacío. Y nos pregunta primero, ¿qué fracción de C se va a ocupar si vertemos sobre él los contenidos de A y de B? Y después, ¿qué fracción le falta para estar completamente lleno? Bueno, para empezar a calcular el apartado A, la fracción de C que se va a ocupar al verter sobre los contenidos de A y B, lo primero que tengo que hacer es mirar qué fracción corresponde a el contenido que tiene A, ¿no? A, entonces veo que está dividido en 1, 2, 3, 4, en 5 partes. Es decir, el contenido es una fracción cuyo denominador es 5 y están coloreadas de esas 5, 1, 2 y 3 partes. Luego A está lleno en 3/5 partes, mientras que B está dividido en 1, 2, 3 y 4 partes y de esas 4 partes solamente está el contenido, el líquido, ocupando una parte. Bien, entonces tendría por una parte 3/5 y por otra parte 1/4. Si vierto los dos en C, entonces lo que tengo que hacer es la suma de estas dos fracciones y eso es el contenido que va a parar a C. Bien, para sumar las fracciones, 3/5 más 1/4, entonces tengo que poner como un denominador. 5 y 4 son primos entre sí, quiere decir que ninguno es múltiplo de ninguno. Entonces tengo que multiplicar 5 por 4 para poner el mismo denominador en las dos fracciones y buscar fracciones que sean, por una parte, primero, equivalente a 3/5. Para calcular la fracción equivalente a 3/5 que tenga de denominador 20, hago 20 entre 5, 4. 4 por 3 por el numerador, que es 12. De la misma forma, 20 entre 4 es 5. 5 por el numerador, que es 1, 5. Y ahora, para hacer la suma de fracciones, pongo el denominador y sumo los numeradores. 12 más 5 son 17. Eso quiere decir que si yo echo el contenido de A y el de B al bidón C, entonces tendré 17/20 de C estarán llenos de líquido. Y la fracción que me va a faltar para estar lleno la puedo calcular restándole a toda la unidad, restándole la fracción que está llena. Entonces, una unidad menos 17/20. Para poder hacer esta resta pongo denominador común. Si no tengo aquí denominador, puedo añadirle un 1, porque 1 entre 1 equivale al valor que tenía, que era 1. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 1 y 20 es 20. Pongo dos fracciones que tengan de denominador 20 y que sean equivalentes a las que yo tenía. La unidad siempre la consigo con un valor del numerador y de denominador equivalentes, porque 20 entre 20, lógicamente, es igual a 1. Así es que yo 1 lo puedo expresar en forma fraccionaria como cualquier fracción que tenga el mismo valor en numerador y denominador. Y el 17/20, como no le he cambiado el denominador, pues tampoco el numerador. Bien, ahora ya pongo el denominador común y sumo
perdón, esto es una resta. Y resto, al total le resto lo que está lleno. 20 menos 17 son 3, entonces 3/20 de C es lo que estará vacío. ¿De acuerdo? Y vemos que si 17/20 estaba lleno y 3/20 está vacío, la suma de ambos, 17 más 3, me da el total del bidón, que son 20/20.